Y el día de hoy me toca en esta conferencia una de las partes más bonitas, creo, es el presentar a no solamente un gran ser humano, sino un médico que tiene mucho conocimiento, que tengo de conocerlo hace aproximadamente 14 años, que no solamente me ha acompañado en todo el camino con mi hijo, todas sus terapias, todo el tratamiento para mejorar sus síntomas. Ha sido bastante impresionante. También tengo la fortuna de poder trabajar tanto con el doctor Roncayo, poner sus manos a mi hijo, que es una de las cosas más valiosas, poner en manos de personas también, terapeutas como Héctor Adame, que tiene todo el conocimiento, y la doctora Ana Carolina Aguilar. Estoy muy contenta. A continuación van a ver una presentación muy interesante. Creo que fue una de las primeras pláticas que tuvimos el doctor Roncayo y una servidora. Gracias al doctor Roncayo, nosotros somos una familia que ha puesto mucho trabajo en tener una buena dinámica familiar y eso incluye terapias, conocimiento, seguir educándonos y esperemos les guste esta presentación. Buenas tardes, soy el doctor Roncayo y para mí es un privilegio participar en el Congreso Internacional de Pediatría de Primer Contacto, gracias a la invitación de la doctora Aguilar. Hoy el tema que les quiero presentar y quiero que ustedes se hagan muy familiar es en relación a la metilación, el gen del MTHFR, la MTHFR y sus implicaciones clínicas. Esto es un tema que cada día está siendo muy estudiado y que nos ha llevado a conocer tantos procesos que están implicados cuando cuando la metilación y el MTHFR no están trabajando al 100%. Lo primero que vamos a hablar hoy es qué es la MTHFR o la MTHFR, sus variantes que se presentan, qué ocurre si existe una copia desfavorable o una mutación de esta enzima o de este gen, signos que se presentan cuando una metilación es pobre, que no se está realizando como debe ser, la relación que tenemos entre este gen, anormal gen, y el autismo, el cual es un tema que yo he manejado en los últimos años y que me ha dado muy buenos resultados en referencia a los niños que van a mi oficina. El mismo problema del gen del MTHFR en el embarazo, en la hipertensión arterial, el ácido fólico y su intervención en este sistema y las recomendaciones que hay que hacer para cuando existe mutación de este gen. Pues el gen del MTHFR se encuentra en el cromosoma 1. Y ustedes saben, y es algo importante, el cromosoma 1 es uno de los cromosomas más grandes que tenemos dentro del genoma. Precisamente hace unos 2 semanas encontré en mi oficina un paciente con anormalidades en su proceso cognitivo y ciertos, especialmente deshabilidades en el aprendizaje. Y le hice un estudio de cromosoma y encontramos una anormalidad en el cromosoma, una parte del cromosoma 1, en el cual ahora se lo vamos a mandar al genetista para que nos investigue a ver qué sucede. Ya encontramos que la normalidad de este cromosoma 1 en la posición 22 tiene que ver con la de la incapacidad cognitiva y otros procesos que están implicados. El gen del MTHFR es responsable de la proteína o de la enzima MTHFR, que es la MTHFR. Si en algún momento le estoy diciendo en inglés esta enzima es porque usualmente es la forma que yo la manejo constantemente.
Esta enzima ayuda a procesar la vitamina B9, que ya sabemos que es el ácido fólico, que desempeña un papel muy importante en la metilación, que yo les voy a hablar sobre la metilación. El gen implicado en este proceso tiene que ver también con la homocisteína, y la homocisteína tiene sus implicaciones clínicas, que también le vamos a nombrar. El metilfolato también apoya el proceso de la formación de la BH4, que tiene que ver con la formación de los neurotransmisores. Esta enzima de la NTHFR y la metilación es muy importante tanto en el proceso genético como en el proceso de intoxicación o de desintoxicación y la producción de muchas hormonas y especialmente de los neurotransmisores. Ahora vamos a entender un poco por qué pasa esta situación. Nosotros sabemos que el genoma, los genes, están formados por una parte paterna y una parte materna. El NTHFR, como es un gen localizado en el cromosoma 1, si hay un funcionamiento normal de esta enzima o de este gen, eso quiere decir que el padre y la madre están donando su parte en una forma completa. Pero hay situaciones en que ya sea el padre o la madre, la donación es incompleta. Entonces yo quiero que ustedes lo logren y los voy a explicar en una forma sencilla. Por ejemplo, cuando el papá no logra dar su parte en la enzima, hay dos variantes que son importantes que ustedes la graben, que es la variante, la C677T, que esa es la que más implicaciones clínicas tiene, y la variante A1298C. Esos son dos componentes del gen. Entonces, ese componente, pues uno es donado por la mamá y uno es donado por el papá. Cuando uno de los componentes nada más es donado por la mamá o por el papá, decimos que es una situación heterocigota. Y el NTHFR, como nada más está trabajando con una de las donaciones de uno de los padres, su producción o su manejo es apenas del 40%, cuando es la variante C677T. Ahora, cuando es la variante A1298C y uno de los padres es el que no lo está dando, entonces la variación o el desempeño de esta enzima o de este gen es solamente del 20%. Cuando los dos, quiere decir que cuando hay una falta de la variante C677 y la variante A1298C de cada uno de los padres, entonces decimos que es una situación heterocigota compuesta. Y ahí la pérdida de la función de la enzima MTHFR es del 50%. Lo mismo, esto es por la mamá y también, por supuesto, con el papá. Ahora, ¿qué sucede cuando esa variante, por ejemplo, la variante la C677T, no es dada ni por la mamá ni por el papá? No es transmitida ese gen. ¿Qué sucede? Que ahí decimos que es un proceso homocigoto. Y si la enzima esta está afectada, la función de este gen o de esta enzima NTHFR es apenas del 70%. Y si sucede con la otra variante, que es la A1298C, la función del NTHFR es del 40%. Nos damos cuenta aquí que la C677
se afecta más y es la que más implicaciones clínicas hemos tenido. La metilación de por sí, que ahorita vamos a hablar de ella, protege al organismo reparando las células dañadas y optimizando el DNA. La metilación también regula el proceso de desintoxicación, la regulación hormonal, el metabolismo del complejo vitamínico B, así como la regulación de los neurotransmisores, como se los pude explicar hace unos momentos. No se asusten, voy a tratar de ser lo más sencillo en la explicación de estos ciclos, porque aquí es donde se basa la importancia de la enzima MTHFR y de la metilación. Y todo comienza con la participación del ácido fólico, la vitamina B12, la vitamina B6, la vitamina B2, que es la riboflavina, la vitamina B3, que es la niacina. Todo el proceso de las vitaminas B están implicadas en este funcionamiento. Comenzando con el ácido fólico, que es la forma inactiva. El ácido fólico, por una reductasa y la participación de la vitamina B2, que es la riboflavina, se convierte en otro producto que es el tetrahidrofolate. Este tetrahidrofolate es catabolizado por una hidrolasa y con la participación de la B6 y se convierte en la 5,10-metilén-tetrahidrofolate. Este punto que tenemos aquí es bien importante, es como un punto intermedio. ¿Por qué? Porque después de que tenemos este producto es cuando va a entrar la MTHFR, la enzima de la que estuvimos hablando hace unos minutos. Y además de esto, de aquí se produce un regreso por intermedio de una hidrolasa y de los ácidos nucleicos y se produce y se vuelve a la producción de la tetrahidrofolate y además la producción de la BH4, que la BH4, que sabemos que es la tetrahidrobiopterin, es la que está implicada en la formación de los neurotransmisores. La serotonina, la dopamina, la norepinefrina. Se están dando ustedes cuenta que la funcionalidad de este metabolismo, de este ciclo, es tan importante tanto para el ácido fólico, como ustedes saben que el ácido fólico o la parte activa del ácido fólico es básico en la funcionalidad de las células neurológicas, de las neuronas. De ahí que la falla en el metabolismo del ácido fólico y la no ingesta de ácido fólico durante el embarazo nos lleva a la implicación de muchos problemas, entre ellos la espina bífida. Esta explicación que le quiero dar del folic acid es importante. Llegamos aquí a la 5,10-metilén-tetrahidrofolate. Ahí entra la enzima MTHFR y con la ayuda de la vitamina otra vez B2, se convierte en 5-metil-tetrahidrofolate. El 5-metil-tetrahidrofolate es la parte activa del folic acid. Esa es la que va a actuar a nivel neuronal y la que va a actuar a nivel de todo el cuerpo. Ya aquí ya tenemos la parte activa del folic acid. ¿Qué sucede? Esto sigue un mecanismo en donde va a entrar la vitamina B12, va a entrar la vitamina B2, que es la riboflavina, y va a entrar la methionine synthetase. Esta enzima que está aquí, la B12 y la B2. ¿Qué pasa cuando estas 5-metiltransferase actúan? Se va a producir la metionina. La metionina, un aminoácido, sigue su ciclo y entra un ATP para formar por intermedio de la metionina transferase, va a formar el SAM.
¿Qué sucede aquí? El NTHFR, este que tenemos aquí, que ya le transfirió los grupos metilo al folato para ponerlo en una forma activa. ¿Qué significa el metil grupo? El metil grupo es básicamente un carbono con 3 hidrógenos. Este metil grupo, más adelante le voy a explicar, y es tan importante especialmente en la regulación del DNA. La metionina, por intermedio de la metionina transferase, forma el adenosilmetionin. Esta, con una transferasa, es cuando saca los grupos metilos de la metionina y se los da a los genes. Ahí paro un momento para explicarle qué es lo que sucede y espero que hagan un seguimiento. Resulta que los grupos metilos, que ya entramos en la metilación, es lo que se llama la metilación, es la transferencia del grupo metilo, el carbono con los 3 hidrógenos en los genes. Los genes sufren su transcripción, ¿no? Quiere decir que ellos van por intermedio del RNA mensajero, lleva la copia para que se produzcan las proteínas, para que se duplique el DNA. Cuando el metil group, el grupo metilo, llega a la parte donde se hace la transcripción del cromosoma, lo que hace es que lo silencia. Y esa parte del cromosoma queda apagada. Ahora, en la transcripción del cromosoma hay 2 funciones. Una es que se activa y la otra es que se silencia. Los grupos metilo, que es la metilación, lo que hace es que se silencia ese cromosoma. Y la acetilación, que es a través de la histona, activa el cromosoma. Hay 2 procesos, la activación y la desactivación. La desactivación, que es el silenciar ese cromosoma, es producido por los grupos metilo. En esta parte es lo que ya conocemos nosotros, que va a ser, que ahora mismo es parte de estudio y que sabemos que va a ser muy esencial en la parte científica para saber cómo es que actúa la célula y por qué ciertas enfermedades se presentan y por qué no se presentan. Y esto es cuando llegamos a lo que es la epigenética. La epigenética, ¿qué es la epigenética? Sabemos que los cromosomas nunca cambian, los cromosomas permanecen iguales. Lo que cambia es la expresión del cromosoma. Ahora, ¿qué quiero decir cuando cambia la expresión del cromosoma? Los genes son modificados a través de la vida por diferentes formas. Puede ser por la mala vida que llevamos, porque usamos mucho alcohol, porque usamos mucho cigarrillo, porque usamos droga, por los tóxicos que hay en el ambiente. Existen proteínas que son producidas por esa influencia en el medio, y esa proteína se adhiere al cromosoma. El cromosoma sigue igual, el cromosoma no se daña. Lo que hace es que se adhiere a la parte del cromosoma y lo transforma. La expresión de ese cromosoma cambia. Por eso, muchas veces, ahora que estuve leyendo todo esto, decimos que 2 niños o twins, gemelos, que nacen de la misma placenta, tienen el mismo cromosoma, tienen la misma función y resulta que en cierto momento ellos son diferentes, siendo los mismos cromosomas. Eso es lo que explica la epigenética. Son cambios que suceden exteriormente o dentro del funcionamiento de ese niño que hace que cambie la forma de expresión del cromosoma. Otra explicación más clara. Cuando tenemos el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi, es una anomalía en el cromosoma 15.
¿Qué sucede? Que cuando el cromosoma, la parte del padre que tiene afectado el cromosoma 15 no es el que se transmite porque la metilación lo puso en silencio, entonces aparece el cromosoma normal de la mamá y entonces el síndrome que se manifiesta es el de Angelman. Y lo contrario, cuando se silencia el cromosoma normal, el 15, el cromosoma S, el de la madre, entonces aparece el cromosoma del padre anormal del 15 que va a producir el padre Willy. Son las situaciones en donde la metilación es importante. Hay muchas anomalías que nosotros tenemos que entender y que se están estudiando en cuanto al proceso de la metilación, porque cuando la metilación no se produce como debe ser, este gen se está replicando constantemente y por eso que está implicado en los cánceres, porque el cáncer es una replicación muy rápida de las células y como la metilación no está colocando la parte silenciadora que para la transmisión de ese cromosoma, entonces se ha comprobado que es una de las causas de cáncer en muchos cánceres. Seguimos en este proceso y resulta que la adenosil homocysteine actúa y es hidrolizada y con la ayuda de la vitamina B3 produce la homocisteína. Ahí llegamos a un punto crucial y vamos a detenernos un poco. La homocisteína es como el punto intermedio, el punto regulador. Cuando nosotros tenemos una normalidad del MTHFR, usualmente, ¿cómo controlamos de que estamos haciendo un buen tratamiento o que la enzima está trabajando idealmente? Es midiendo la homocisteína. ¿Por qué? Porque si el MTHFR no está trabajando bien, no se está produciendo el 5-metiltetrahidrofolate, no se está uniendo a la vitamina B12 como se debe unir, o para decirlo mejor, no está trabajando óptimamente, digamos que está trabajando un 70%, la homocisteína comienza a incrementarse porque no se está metabolizando y no está volviendo a la metionina, al ciclo regular. Entonces, la homocisteína, como todos sabemos, es una sustancia tóxica a nivel de los vasos, de las arterias, y produce daño en el epitelio, daño vascular, y produce problemas en la coagulación. Es una de las causas muy común en los strokes, en las personas que tienen homocisteína muy elevada, en las mujeres embarazadas que tienen esta homocisteína elevada, también tienen problemas de abortos, tienen problemas de coágulos en la placenta y por eso en muchos ginecólogos lo que hacen es que actúan dándole medicamentos para la coagulación a estos niños, a estas madres. De la homocisteína, entonces llega un proceso metabólico, otro ciclo, y vamos a convertir el glutatión. Mire dónde vamos. Estuvo implicada en los neurotransmisores, estuvo implicada en la coordinación y en la medida de los genes, del DNA, y está implicada en el glutatión. El glutatión es el mayor desintoxicante que tenemos en el organismo y que es producido en el hígado. Tenemos 3 mecanismos. Por eso es tan importante saber cómo manejamos el MTHFR, el ciclo del ácido fólico y la metilación. La función de la tetrahidrobiopterina ya sabemos cómo es. Debido al tiempo que me queda, quiero tratar de llegar a un punto. Esto quiero que se lo grabe. Mire, encontré este artículo en la Universidad de UNAM por unos doctores y es importantísimo y quiero que ustedes lo graben y lo investiguen y se den cuenta en qué consiste la metilación del DNA y van a quedar claros, porque hay muchas implicaciones clínicas del
de esto. Cuando los pacientes tienen variantes que ya se las expliqué, los niveles de dopamina se bajan, los de la serotonina, la epinefrina, y sabemos que esto tiene esta implicación en la depresión, en el bipolarismo y otras enfermedades del sistema nervioso. También hay problemas de la disminución del ácido nítrico que tiene que ver con la hipertensión y además del incremento de la homocisteína que también va a incrementar la presión arterial. Cuando hay anormalidad de estos sistemas, especialmente en el C677, estas enfermedades son comunes y esto ya ha sido estudiado. Está involucrado el autismo, el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, las lesiones cervicales, enfermedades cardiovasculares, el tromboembolismo y el defecto del tubo neural, como ya les expliqué. Lo mismo sucede con la variante 298. Los síntomas que más frecuentes se encuentran son el insomnio, la inflamación, dolor abdominal, hipersensibilidad visceral, la fibromialgia, la pérdida de la memoria, dolores de cabeza, niebla mental, síndrome de fatiga. Cuando hay una mutación severa, cuando existe el homocigoto, esta parte que se afecta al NTHFR hasta un 90%, dijimos ahí que era un 70-80%, el recién nacido, si sucede en la madre, esto puede contribuir a un retraso global del desarrollo, retraso del crecimiento, convulsiones, ataxias y enfermedades vasculares. ¿Qué hacemos? En un resumen, yo he estado tratando en El Paso a muchos niños con problemas de aprendizaje, problemas de autismo, problemas de bipolarismo. Y casi siempre les mando a hacer el MTHFR. Y he encontrado en muchos anomalías del MTHFR. He encontrado hemocigotos y he encontrado heterocigotos. Los de hemocigotos los he mandado a hacer estudios en otro lado para que le hagan un manejo. Y lo que hacen en estos lugares es inyectarle la glutatión intravenoso y una diferente de medicamentos que actúa en la intoxicación o en la desintoxicación. Y estos niños han tenido una mejora pero muy grande. El resultado que yo he tenido en el manejo de estos niños, nada más tratando lo que es la falla del MTHFR, ha sido muy gratificante, porque sabemos que en vez de, si tienen una falla en el metabolismo del folic acid, lo que yo hago es que hago un bypass y en vez de darle folic acid, le doy el folinic acid, que es el tetrahidrofolate, que ya está activo el folic acid. Lo mismo le doy la vitamina B12 ya activada, que es la cianocobalamina. Todo eso más le mando medicamentos para desintoxicar y le mando los probióticos. Estos niños con alteración de la metilación y del NTHFR no hacen una buena absorción del gluten y de la caseína. Les mando para que su sistema digestivo mejore y les pongo los probióticos. Hay una cantidad de situaciones que yo hago sin necesidad de mandar medicamento. Y por supuesto, con la ayuda de la doctora Aguilar, nosotros, pues en mi práctica he logrado que mis niños lleven una vida aceptable, una calidad de vida mucho mejor. La ayuda de los terapeutas, especialmente uno de los que va a actuar con ustedes en estas charlas, que es Héctor Adame, magnífico en dar las terapias. He creado un network, un grupo en las cuales los niños se han beneficiado de lo que hemos aprendido a través de estos años. Yo lo que quiero es que ustedes se pongan a leer sobre esta enzima, sobre este gen del NTHFR y sobre la metilación. Y cualquier pregunta que tengan, por favor, hágansela llegar a la doctora Aguilar y yo con mucho gusto los ayudo, los guío, porque esto está muy intenso y 30 minutos para poder explicar todos estos procesos muy cortos. Pero le doy gracias a la doctora Aguilar por darme este chance y poder manifestar lo que estamos haciendo acá en nuestra oficina en El Paso. Muchísimas gracias.